Hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de la sección 93 de Ven, Sígueme. Yo soy Daniel Ampudelazo, bienvenidos. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el estudio de la sección 93 y dijimos en la primera parte algunas cosas acerca de la verdad. Y si bien las cosas que vamos a hablar en adelante están relacionadas con eso, el bulto y la parte más importante de eso la conversamos en la primera parte, así que si no la han visto pueden regresar al canal, por ahí está. Vamos a continuar y vamos a entrar de una. Vamos al versículo 30. Y dije de una y estoy equivocado, no de una. Tengo que decirles algo primero. Recuerdo que les había comentado en la primera parte de que no entramos con el versículo 1 y que era por una razón particular. Lo vamos a ver al final de este video. Como dijimos, dejamos a los primeros para postreros. Pero ahora sí, de una, con el versículo 30. Vamos a leer 30 y 31. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. He aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente le es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz. Aquí vemos algunos conceptos interesantes. A mí me gusta mucho el tema del albedrío. Se los he dicho antes, para mí el albedrío no significa voy a hacer lo que me viene en gana, lo que me da la gana. No se trata de que puedo realmente hacer cualquier cosa y no importa. El albedrío significa que yo tengo el privilegio, la oportunidad de escoger lo correcto yo, no de que se me imponga. Nuestro Padre Celestial no nos forza a guardar los mandamientos, no nos obliga a seguirle. Y por eso hay aquí también conversación de tendencias políticas, porque se transfiere francamente, a la historia de la humanidad. Satanás siempre se ha opuesto al albedrío. Desde el principio, él quería destruir, él pretendió destruir el albedrío del hombre y por eso fue echado de los cielos. Ahora, lo intentó en aquella ocasión, lo sigue intentando hasta ahora, durante toda la historia de la Tierra. Es más, toda la historia de nuestro desarrollo, desde la vida preterrenal. Su propósito ha sido destruir el albedrío. Pero ¿cómo se destruye el albedrío? Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, nosotros vamos cerrando nuestras oportunidades para escoger. Mientras yo tome buenas decisiones, soy libre. Si tomo malas decisiones, voy perdiendo y perdiendo. Se me va cerrando la ventana de oportunidades que tengo. Y para dar un ejemplo muy sencillo, tenemos el dicho, más rápido cae el mentiroso que el ladrón. ¿Por qué decimos esto? Una persona cuando dice una mentira, luego está forzada a decir más mentiras para mantener la primera mentira. Y mientras más habla, más se enreda y menos oportunidades tiene y más fea se pone la cosa. Una persona que es verídica, que no esconde cosas, no va a tener que estar pensando, a ver, ¿qué le dije primero? ¿Sí le puedo decir esto o no le puedo decir? Ese es un ejemplo bastante sencillo, pero se aplica a muchísimas cosas. Al obedecer los mandamientos nosotros somos libres. El Señor no nos dio los mandamientos, ya lo hemos hablado antes, como una imposición, como una camisa de fuerza que no me deja hacer lo que yo quiero, sino que es una manera en la que Dios nos bendice. Él nos dice lo que nos conviene. Cuando Él nos da los mandamientos, nos está dando ayuda para que nos vaya bien. Las bendiciones en ese sentido no son otra cosa que las consecuencias de tomar buenas decisiones. Ahora, fíjense en cómo lo plantea la Escritura. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la colocó. O en otras palabras, todos nosotros tenemos el privilegio para obrar, para actuar y decidir por nosotros mismos. Yo les comenté que una de las formas en las que Satanás pretende cerrar nuestro albedrío es haciéndonos fallar en los mandamientos a Dios, que son una protección. También una seria y severa imposición. Cuando hay una autoridad que pretende imponerse por encima de los demás, diciendo yo sé lo mejor, hagan lo que yo digo, esa es una forma de cerrar nuestro albedrío. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Obviamente podemos criticar gobernantes y cosas de política, pero quiero centrarlo en la familia, en el hogar y en la iglesia.
nosotros en la iglesia no deberíamos forzar a la gente. Cuando los misioneros enseñan, ellos no obligan a la gente a bautizarse. Ellos no enseñan el evangelio para cerrarle las oportunidades a las personas y decirle no le queda de otra, le toca bautizarse. Ellos presentan el desafío, enseñan la verdad, como se dice aquí, les es manifestada la luz desde el principio, presentan la verdad y luego se les da la oportunidad de tomar la decisión. Pero la decisión es de la persona. Nosotros no manipulamos a la gente a hacer lo correcto. No arrastramos a las personas a hacer lo correcto. Es su privilegio hacer lo correcto porque así lo deciden. Cuando entendemos esto, es menos doloroso ver a alguien. Siempre va a ser feo ver a alguien tomar malas decisiones, pero entendemos que es su decisión. Aún su privilegio equivocarse y recibir la consecuencia de sus errores, que los va a ayudar a arrepentirse y a aprender. Ahora, eso no quiere decir que nosotros dejamos que todo el mundo haga lo que le da la gana sin decir nada. No quiere decir eso. Jesucristo advirtió. Jesucristo enseñó. Jesucristo nos dijo que era lo que nos convenía hacer. Los profetas, los apóstoles nos enseñan. Nuestros líderes en la actualidad nos dan advertencias. Entonces, se nos da la luz porque tenemos albedrío. Y ya teniendo albedrío y teniendo la luz, ya es nuestro problema qué vayamos a hacer y qué vaya a pasar. Pero debemos tener claro que habrá consecuencias y que tal vez las consecuencias no nos van a gustar, pero están allí. Por eso la luz. Sigamos. Vamos a leer del 32 al 34. Dice: todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación, porque el hombre es espíritu. Los elementos son eternos. Y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Muy bien, entonces ahí está la luz. El que la recibe, es decir, el que hace, no está bajo condenación. El resto sí. Y la condenación es la consecuencia de sus propios errores. Como lo hemos hablado antes, no es que Dios está ahí mirándonos para ver al primero que se sale y lanzarle un castigo. Es la consecuencia natural de nuestras acciones. Me encanta esta aclaración sobre espíritu y elemento. El Elder Bednar también ha hablado sobre esto en otros discursos. Él siempre habla también acerca del albedrío y el de tomar decisiones, de nosotros participar. El Elder Scott también habló en varias ocasiones acerca de esto. Está el espíritu, elemento, es decir, el cuerpo. Espíritu y elemento, juntos, pueden tener gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Como les dije, estamos aquí, lo hemos conversado antes, para ser felices. Tenemos que hacer un esfuerzo para tener gozo, porque ese es el propósito, esa es la idea, la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí temporalmente con un cuerpo de prueba, por decirlo así, estamos en el periodo de prueba, con un cuerpo mortal, preparándonos para tener un cuerpo inmortal y para tener una plenitud de luz, una plenitud de gozo. 35. Los elementos son el tabernáculo de Dios. El hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos, y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. Sabíamos que íbamos a tener un cuerpo, sabíamos que este cuerpo no iba a ser perfecto, sabíamos que tal vez no nos iba a gustar nuestro cuerpo. No deberíamos ver, aún con las limitaciones que podamos tener, no deberíamos ver el precioso don de un cuerpo con desprecio. A veces vemos que ya nos queda poquito pelo, en mi caso, o nada de pelo en el caso de algunos. A veces vemos una arruga y nos da coraje que hay una arruga. Ese no soy yo. Tal vez porque no tengo muchas. A veces vemos que se empiezan a volver blancos los cabellos. Mi hija me ve la barba y me dice: papá, te estás convirtiendo en Papá Noel. A veces vemos que el cuerpo se empieza a ensanchar o que no funciona como antes. No deberíamos ver con desprecio nuestro cuerpo, sino si hay algo de él que no me gusta, de pronto lo podemos cambiar. La cirugía plástica puede ayudar en muchas cosas para el que tiene suficiente dinero para ello. Y si alguien hace la pregunta, no me parecen malas. Cada cual con lo que le gusta y con lo que no. Bueno, no pasa nada. Aquí entre nos, yo trabajo en eso, en marketing de cirugías plásticas, entonces realmente no lo veo como algo malo. Pero no deberíamos ver nuestro cuerpo con desprecio. Es un don que se nos dio
para tener gozo, para ser feliz. Y es nuestro propósito aquí, ser felices. ¿Ok? Sigamos, 36. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La inteligencia es la gloria de Dios. Y esto a mí me encanta porque me hace pensar, ok, ¿qué es lo que le da a Dios gloria? Según este versículo, la inteligencia. Podemos interpretar esto de muchas maneras porque sabemos que Dios aumenta en gloria al exaltar a sus hijos. Al crear hijos y exaltarlos, Él aumenta en gloria. Y es un concepto lindísimo. Su forma de progresar es que nosotros progresemos. No hay nada que Él no sepa. No hay nada que le falte por aprender, por entender. ¿Cómo puede Él crecer, aumentar? ¿Cómo puede progresar? Ayudándonos a nosotros a progresar. Y esa es su gloria. La gloria de Dios, o como yo lo entiendo según este versículo, su felicidad, su crecimiento, su progreso es que nosotros progresemos. Y si se fijan, es tal cual como un papá con su hijo, como una mamá con sus hijos. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un buen padre, de una buena madre? Si nosotros le preguntamos a casi cualquier mamá o papá, ¿qué es lo que tú quieres? Nos van a hablar de qué quieren para sus hijos. Siempre va a ser la respuesta, quiero lo mejor para mis hijos. La gloria de nuestro Padre, su felicidad, su propósito es nuestro progreso. Y me parece increíble porque nosotros podemos hacerlo feliz progresando. Y como otra vez, como lo mencionamos en la primera parte, gracia sobre gracia. Paso a paso podemos nosotros ir haciendo feliz, aumentando en gloria a nuestro Padre. Otra cosa que me gusta mucho es la gloria de Dios, es la inteligencia. Nosotros podemos hacerlo feliz y nosotros acercarnos a Él a medida que trabajamos en nuestra inteligencia, en aprender, en crecer, en ser más aquí. Y eso me pone a pensar y mover, porque la inteligencia no es solamente, nosotros no decimos que alguien es inteligente simplemente por lo que sabe. Alguien puede saber mucho e ir por la vida de tontería en tontería, ¿no es cierto? Puede ser una eminencia y uno ve la eminencia haciendo alguna cosa. Ay, la eminencia. Okay, la inteligencia, yo la entiendo más en este sentido, es recibir la luz, conocimiento, y aplicarlo correctamente, tomar buenas decisiones. ¿Ok? Hablar de esto me hace feliz, no sé por qué. Continuemos. 37. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Me encanta saber, entender, aprender, conocer. Mientras más información correcta recibo, estoy en mejor posición de vencer a Satanás. Por esa razón tenemos que enseñar el evangelio a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos. A medida que más luz, más conocimiento del evangelio tengamos, estaremos en mejor posición para vencer a Satanás. Esto se aplica al evangelio, pero como les he dicho en muchas ocasiones, para Dios todas las cosas son espirituales. Aprender a hacer bien mi trabajo. Y estoy hablando del trabajo, que uno va al trabajo, trabaja, gana plata, gana dinero. Aprender a ser autosuficientes. Y mientras mejor sea yo en ser autosuficiente, mejor voy a ser. Voy a estar en una mejor posición para vencer a Satanás. Para Dios todas las cosas son espirituales. No quiero que esto resulte ofensivo para alguien que no tiene medios o para el que se le resulta difícil llegar a más hablando de cosas económicas. Se los he dicho en muchas ocasiones. Hubo una época de la vida en la que yo me quedé sin trabajo. Fue duro, fue difícil, fue mentalmente difícil. Pero los invito a buscar la forma de crecer, de salir adelante. Para Dios todas las cosas son espirituales. Muy bien, pasemos a los versículos 38 al 40. Vamos a aprender algo chévere. Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio. Y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia, y a causa de las tradiciones de sus padres. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz
y la verdad. Me encanta. Se lleva a efecto la gran redención. Dice que todos los espíritus fueron inocentes en el principio, porque Dios nos redimió. En otras palabras, todos empezamos espiritualmente desde cero. Tenemos igualdad de condición. Nuestras decisiones es lo que cambia esa condición. Entonces, alguien puede llevar la delantera a otra en el reino de los cielos, como se lee en las Escrituras, pero empezamos todos en la misma condición. Hemos sido redimidos. Para Dios somos iguales, empezamos igual. La variante es las decisiones. Ahora, dice que viene aquel inicuo y despoja de la luz y de la verdad. Hablamos de la verdad y hablamos de algunos ejemplos de cómo Satanás pretende despojarnos del mundo real, de la verdad. Lo conversamos en el video anterior. Mencioné hace un momento que tenemos esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de darle la luz. Aquí lo dice más. Satanás viene y mediante la desobediencia nos quita esta inocencia. Y lo que nos dice Dios es, pero yo les mandé criar a sus hijos en luz y verdad. Tenemos una seria responsabilidad, una gran responsabilidad. Como lo decíamos hace un momento, si nosotros sabemos, si aprendemos, vamos a tener mayor poder para vencer a Satanás. Tenemos que darle esta luz a nuestros hijos, a otras generaciones, a nuestros hermanos. Compartir esta luz entre esposos. Se nos manda a criar a nuestros hijos en luz y verdad. Debemos enseñarles la ley de castidad, la palabra de sabiduría. Debemos enseñarles los mandamientos. Tenemos que enseñarles cómo funciona un hogar, una familia. Todas estas cosas. Y otra vez, Jesús nos lo manda Dios. Yo os he mandado, es un mandato, criar a vuestros hijos en la luz y la verdad, para que no venga Satanás y nos despoje de la luz y la verdad, nos la quite. Estamos todos en igualdad de condición y ya que hagamos con nuestro albedrío es decisión de cada uno de nosotros. Escojamos bien y demos a nuestra familia las herramientas para librarse de Satanás. Conocimiento, inteligencia. 42 al 44. Sigamos. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos, y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti. Y esta es la causa de tu aflicción. Vamos a hacer una breve pausa, porque no les di el contexto adecuado. Está ahora hablando específicamente a Frederick G. Williams, y le dice que permanece bajo condenación, y aquí explica por qué. Ahora, no vamos a hablar de ese hermano que se murió hace tantos años, del que no sabemos, del que no conocimos, pero vamos a hablar de nosotros. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, estamos bajo condenación. Y el inicuo tiene poder sobre nosotros. Y un dato interesante dice, esta es la causa de tu aflicción. Leamos 43. Y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden. Porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. Le dice entonces que por no haber enseñado a sus hijos, por no haber enseñado la luz, que está bajo condenación y que esa es la causa de la aflicción que él tiene. Ahora, hay muchas razones por las que ustedes y yo podríamos pasar por aflicciones. Muchas. Pero este versículo nos enseña que una de ellas podría ser, bien podría ser, que es porque no hemos puesto nuestra casa en orden. Y que en nuestro hogar están pasando muchas cosas que no son rectas. Pero si cambiamos eso, podemos ser libres. 44. De cierto le digo a mi siervo Sidney Rigdon que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos. Por tanto, ponga en orden su casa primero. Nosotros vimos una semana entera de este estudio de poner para Dios una casa de orden, que Él nos ha mandado a establecer una casa de orden. Y lo conversamos, sí, es el templo, o sí, estaba hablando de eso. También de nuestra vida, también de nuestro hogar, de nuestra familia, nuestro barrio, nuestro quórum, nuestra estaca. En primer lugar, este templo, poner esta casa en orden. De ahí nuestra familia, enseñar a nuestros hijos. Fíjense el énfasis que se ha dado aquí, una y otra vez. No has guardado los mandamientos en cuanto a
tus hijos. Esto a Sidney Rigdon y al hermano Williams: no has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos. Recalco, otra vez, enseñemos a nuestros hijos. Nosotros mismos tenemos que aprender para poder enseñar. Así que aprendamos, adquirimos luz, verdad, inteligencia. La enseñamos. Vamos al versículo 53. Y de cierto os digo, es mi voluntad que os deis prisa para traducir mis escrituras y para adquirir un conocimiento de la historia y de los países y de los reinos y de las leyes de Dios y de los hombres, y todo esto para la salvación de Sión. Amén. Conversamos bastante también sobre este tema de adquirir cultura. El Señor lo repite otra vez y dice que lo hagamos con prisa. Es urgente que nosotros obtengamos conocimiento, luz, inteligencia, verdad, conocimiento de la historia, de los países, de los reinos y de las leyes de Dios y de los hombres. Por ahí algunos abogados van a estar contentos. Sí, las leyes de los hombres. Debemos aprender. Se nos manda a aprender y se nos manda a aprender con prisa acerca de todas estas cosas. Y como siempre lo hablamos, para Dios todas las cosas son espirituales. Se les manda a aprender historia, países, reinos, leyes, ley civil. Todo esto para la salvación de Sión. No menospreciemos el conocimiento secular. Y por favor, no despreciemos el conocimiento del Evangelio. En cuanto a conocer el Evangelio, en cuanto a llegar a conocer, veamos los versículos 1 y 2 que guardamos para el final de la sección 93. Dice: de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy, y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Hemos conversado acerca de adquirir conocimiento, acerca de obtener verdad, luz. Esto se obtiene estudiando las Escrituras. Esto se obtiene viviendo en el mundo real, negándonos un poquito a esto y estando ahí con las personas realmente. Hemos aprendido que obtener ese conocimiento es compartirlo también, enseñar a nuestros hijos. Aquí el Señor nos da una fórmula para obtener el conocimiento más lindo. Otra vez, para todas las personas que desechen sus pecados, que vengan a Él, que invoquen su nombre, que obedezcan su voz y que guarden los mandamientos. Y vamos antes de llegar a la conclusión, a hablar de cada una de estas cosas. ¿Qué significa desechar los pecados? Obviamente tiene que ver con arrepentirse, pero esto me hace pensar en los lamanitas que se arrepintieron. Ellos se quedaron sin el deseo de hacer lo malo. Ya no querían saber nada de armas de guerra. No querían saber nada de derramar la sangre de sus hermanos, ni siquiera de sus enemigos. Desecharon sus pecados. Venga a mí. Segundo, ¿qué significa venir a Cristo? Esas se las dejo. Se las dejo para que lo piensen, para que lo mediten, para que lo estudien, para que lo conversen en familia. ¿Qué significa venir a Jesucristo? Deseche sus pecados, venga a mí, invoque mi nombre. Obviamente es orar. Y en muchas ocasiones hemos hablado de cómo deben ser nuestras oraciones, cómo deberían ser, cómo podemos hacer felices a los ángeles con nuestras oraciones. Tenemos ya 3 cosas entonces. Cuarto, obedezca mi voz. Y quinto, guarde mis mandamientos.
¿Cuál es la diferencia entre obedecer la voz de Dios y guardar sus mandamientos? ¿No es la misma cosa? Pues no. Y no es la misma cosa porque hay cosas que han venido por vía de mandamiento. Hay cosas en las que el Señor nos ha dicho, este es mi mandato, esta es mi voz. Hay los 10 mandamientos. Y Jesucristo resumió los 10 mandamientos en solo 2. Fácil. Así podemos hasta más fácil entender qué tenemos que hacer. ¿Qué significa entonces obedecer su voz? Habrá cosas que no vienen por vía de mandamiento. Habrá cosas que el Espíritu nos susurra en algún momento. Habla con esta persona. Di tal cosa. O cosas que podemos mejorar. Que el Espíritu nos susurra. Deja de interrumpir a la gente cuando habla. O dedícate más a tu estudio. Aprende más sobre Jesucristo. Obedecer su voz tiene más que ver con estos otros consejos que no son formalmente los 10 mandamientos, pero son cosas que el Señor desea de nosotros. Entonces, otra vez, para toda persona que deseche sus pecados, que venga a Cristo, que invoque su nombre, que escuche su voz, que obedezca su voz y que guarde sus mandamientos, la promesa es, verá mi faz y sabrá que yo soy. Podemos, hablando de luz, de verdad, de conocimiento y aún de inteligencia, llegar a conocer, llegar a saber que Jesús es el Cristo. Podemos llegar a ver su faz. Y hacia allá deberíamos caminar otra vez, como lo hablamos, paso a paso, ¿cierto? Gracia sobre gracia. Un poquito aquí, un poquito allí. Poco a poco. Pero no quitemos el objetivo. Para esto enseñamos a nuestros hijos. Para esto aprendemos nosotros. Para ver su faz. Y llegar a saber que Él es. Yo lo sé y lo comparto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, si llegaron hasta aquí les estoy muy agradecido. Gracias por sus palabras, gracias por sus comentarios, gracias por todos los likes que me dejan. Gracias por estudiar con nosotros. Conmigo será hasta la próxima. Chao.